El día de hoy es un día que empezó muy triste, con las noticias que escuchamos de Beersheba. Inevitablemente, cada uno de nosotros se relacionó con ese tema de una manera distinta. En mi caso fue absolutamente personal. Mi madre trabajó en ese lugar, mi padre fue voluntario más de 10 años y falleció en Soroka. Y las imágenes que veía son imágenes absolutamente cercanas y familiares. Entonces empecé el día un poquito choqueado. Cuando llegué a la comunidad estaba todavía tratando de procesar, porque todo esto pasó durante la noche y yo no había visto el WhatsApp familiar porque me quedé dormido. A las 12 ya era una buena hora para dormirse y la familia siguió escribiendo. Entonces fue duro, como siempre decimos. Esta clase la dejamos de Ilun Nishmat para el pequeño Máximo que falleció, Ariel Ben Ilan Belea, para la querida Sima Bat Ariel, Sima Recerca, y para Vive Morí, mi padre Jacob Ben Simcha Bijaba, y también para el Refuah Shlema de Yudit Bat Pnina, Yael Bat Clara, Binyamin Ben Miriam, y Ariel Menashe Ben Sara. Si hay alguien más por el que tenemos que pedir Refuah Shlema, me dicen y lo incorporamos. ¿Quién? Bueno, ¿y el apellido querés decirlo o no? Esther Le Mishpachat Hara. Bien. Nosotros empezamos hablando de diferentes aspectos de Spinoza. En las clases generales tratamos de ir viendo algunos de los temas centrales de su pensamiento. Vimos cómo se relacionaba con temas principales de la tradición judía, cómo los cuestionaba, cómo los enfrentaba o cómo los explicaba. Dijimos que en estas clases íbamos a ver el tema de los milagros que vimos, el tema de la libertad y la política que vimos, y nos queda el tema de comunidad y una buena vida. ¿Qué es una buena vida para Spinoza? Esos serían los dos temas que vamos a tratar de ver hoy. Pero más que verlos desde el punto de vista de los textos, que vamos a ver algún texto, vamos a orientar con algunas preguntas y vamos a usar el pizarrón para ver qué podemos lograr con estas cosas. Esta es la famosa estatua que vimos la otra vez. ¿Se acuerdan? ¿Qué nos faltaba visualizar en la estatua? No, las puñaladas. Y alguien me escribió esta semana diciendo que las puñaladas no las veíamos porque estaban del lado de atrás. Entonces, como no pudimos, tendríamos que hacer un viaje para verlas. Bien. Como dije, hasta ahora vimos cosas teóricas: qué cree de Dios, qué cree de la Torá, qué cree del Estado, qué cree qué es la libertad, etcétera. Pero a mí me gustaría hoy, ya que vamos a hablar del tema comunidad, que seamos nosotros los que pongamos en juego nuestra palabra. Con algunas orientaciones de las cosas que va a decir Spinoza, pero sí con algunos aspectos de nuestra experiencia de comunidad. Basado en esta pregunta que le escuché hace 20 años en boca de un estudioso de la filosofía de Spinoza, un experto de la filosofía de Spinoza llamado Diego Tatián, que con su nombre indica que de judío nada, sino es de origen armenio. En ese momento era un joven muy talentoso, ahora debe tener unos 20 años más, pero sigue siendo alguien muy reconocido. Él es de Córdoba y enseña en Córdoba, tiene 2 o 3 libros sobre Spinoza, y en ese momento él enunció esta pregunta: ¿cómo alguien que que escribió muchas páginas sobre el tema de la comunidad terminó fuera de la comunidad y terminó casi aislado? ¿Sí? Y es una pregunta difícil de enfrentar. ¿Por qué? Porque estoy seguro que muchos de nosotros conocen personas con una alta identidad judía, pero que en algún momento de su vida se apartan de la vida judía. No porque viven lejos, porque donde viven también hacen vida judía, pero sí que terminan fuera de la comunidad, o voy a arriesgarme a decir, de los marcos comunitarios. ¿Qué pasa con este fenómeno que ocurre? Y en Spinoza es muy claro, porque él va a hacer un desarrollo con respecto al tema comunitario muy fuerte, diciendo que al final
la mejor forma que tiene una persona para vivir es en un marco de comunidad. Pero en su vida personal, él terminó aislado en una ciudad que no era una ciudad central como la que él había crecido, donde recibía visitantes. Diego Tatián lo describe de una manera interesante, dice que casi como si él fuera un personaje de las ferias extrañas o un personaje de un zoológico, que la gente lo iba a ver para hablar con el raro del pueblo, ¿sí? Entonces, en ese grupo de las personas que lo iban a ver, los filósofos, los políticos, al final, él era no parte de una comunidad, sino parte de algo para observar, para ver, para discutir con él, o para, a lo mejor alguno para aprender, pero no tenía una comunidad. Algunos, Tatián lo que dice es que él creó una comunidad, lo que hoy diríamos una comunidad virtual, una comunidad de lectores, una comunidad que siguen vinculados a él a través de la historia, que no viven en el mismo lugar, ni en la misma ciudad, ni al mismo tiempo, pero que siguen como si fuera una cofradía. Es una mirada interesante, porque esto sigue ocurriendo. Cuando nosotros leemos una página del Talmud, estamos estudiando con gente que vivió en otro tiempo, en otro lugar, habló otro idioma y seguimos dialogando con ellos, ¿sí? O hay un famoso rabino, bienvenida familiar, hay un famoso rabino que se llama Calónimos Kalman Shapiro, que lo estudiamos en algún momento en el seminario, que él vivió en el gueto de Varsovia, tuvo la oportunidad de escaparse del gueto de Varsovia y él decidió quedarse ahí. En los 2 primeros días de la guerra en Polonia murió su esposa, su hija, dijo, ¿dónde tengo que ir? Se quedó con su gente, con sus alumnos y con su comunidad, pero hoy en día es un personaje que tiene una comunidad virtual. Gente de todos los espectros de la tradición judía estudian sus libros se reeditaron, son bestseller, y tiene uno de los libros que se llama Bnei Mahshavat Tová, los hijos del pensamiento, diría, positivo. No, vos lo estudiaste, yo estaba cosita, que es una cofradía de meditación y que hoy en día tiene una comunidad sin estar vivo. Es una cosa extraña. Entonces, la pregunta, lo que vamos a tratar de entender es qué pasó con él. A través de nuestra reflexión, a través del pizarrón y a través de algunas lecturas que vamos a tratar de entender qué es para él la comunidad. ¿Ok? Yo quería compartir con ustedes 2 frases de un famoso filósofo judío que vivió en Estados Unidos, que se llama Groucho Marx, que hay 2 frases de él que nos van a ayudar a navegar esta historia. La primera es, jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como miembro, que admitiera como miembro a alguien como yo. ¿Ve? Es una frase desafiante. ¿Qué quiere decir Groucho Marx con esto? ¿Qué les parece? Marisa, fuerte para... Que no admite judío, entonces yo no querría entrar en ese Bien. grupo que me admitieran. Nunca lo entendí así, pero es interesante. Pues yo nunca lo entendí como una cosa étnica de él. Lo entendí como, si alguien como yo es admitido, yo no quiero estar ahí, ¿no? Es como una ironía. Hace algunos años un famoso rabino, Una humildad a lo mejor también. un famoso rabino de Estados Unidos contaba que su hermano era político en New Jersey y no lo dejaban entrar al club de golf de la zona. Cuando se hizo alcalde, lo invitaron, él dijo, yo no me invitaron antes, de ese lugar no quiero ir. Pero aquí hay una cosa más profunda, ¿no? La idea de pertenecer o no pertenecer, estar adentro o no estar adentro. O cuáles son las condiciones que uno tiene que tener para estar adentro o no. Y en este sentido, la conversación que nosotros deberíamos tener, basado en algunos aprendizajes de Spinoza y algunos textos, alguien me dijo, mandaste mucho texto para hoy. Yo, no era para leer, no se preocupen. Algunos vamos a leer hoy,
y algunos son para que ustedes lean, pero la pregunta es, ¿qué es una comunidad al final? ¿No? Es una pregunta que parece obvia, pero no es tan obvia, en especial en un mundo donde uno tiene opciones. ¿Sí? Nosotros tenemos opciones hoy. Hace algunos meses, hablando con un rabino en Buenos Aires, él me decía, los jóvenes tienen múltiples comunidades. Si me nombraba una y yo no la conocía hasta que mi hijo mayor me contó que pertenece a esa. ¿Cuál es la comunidad? La comunidad de los que tienen perritos. ¿Sí? Hay gente que tiene mascotas. Hay gente que tiene mascotas y vive en un barrio y se juntan a tal hora determinada para conversar entre ellos y para que los perritos jueguen. ¿Sí? ¿Es una comunidad como la que nosotros conocemos? No, pero es una comunidad, es algo puesto en común y compartir, ¿no? Y así podemos nombrar infinidad de cosas. La publicidad usa la palabra comunidad para venderte otras cosas también, ¿no? Pero a mí me gustaría, y estas son las preguntas que yo quiero que ustedes respondan antes de avanzar. Spinoza habla y lo dice en 3, 4 palabras, nada más. No hace falta. ¿Cuáles son? ¿Qué es una comunidad? ¿Cuáles son los contenidos de una comunidad? ¿Y qué condiciones deben darse para que algo deje de ser comunidad? ¿Sí? Muchas veces nos psicotizamos con instituciones que las mantenemos porque sí, y muchas instituciones tienen nacimiento, crecimiento y desaparición. Voy a dar un ejemplo de Buenos Aires para que nadie se sienta tocado. En Buenos Aires había una institución que se llamaba Comedores Populares Judíos. Muchos de ustedes habrán visitado el barrio de Once, tenían un edificio donde daban de comer a quienes, a los judíos pobres. Esa institución, no es que no haya judíos pobres, sigue habiendo judíos pobres, pero ya no se necesita dar de comer, se los atiende de otra manera. O por ejemplo, había una institución que se llamaba algo así como la Liga contra una enfermedad, no me acuerdo cuál era, ¿no? Ahora rápido no me acuerdo, que era una institución judía, esa enfermedad ya no existe, ya está. Entonces, seguir manteniendo esa institución ¿para qué se sigue manteniendo? Para el cabot del presidente, para los profesionales que trabajan. Pasa a veces cosas que se sostienen artificialmente. Entonces, Bueno, pero que una institución no es necesariamente una comunidad. pero está bien, pero atiende una comunidad. Sí. Atiende. En especial estas que yo digo, comedor popular Sí, o la liga contra, no me acuerdo qué enfermedad era. Pasa cuando las instituciones no logran satisfacer la razón por la cual fueron construidas. Muy bien. Una parte de la comunidad es la misión. Si no se cumple la misión, no tiene razón de ser. O a veces la misión tiene que cambiar. Esta institución que yo digo antes, que tenía un objetivo claro, muy de nicho, de combatir contra esa enfermedad porque no había otro que lo pudiera. Cuando esa enfermedad ya se logró, o sea, es decir, logramos vencerla, ganamos, pero se perdió su razón de ser. Lo que hay que hacer es repensar cuál es la razón de ser. O toda institución en algún momento tiene que repensar si está cumpliendo o no, o si esa es la misión que necesita seguir manteniéndose. O sea, el elemento común es el detonante, porque, claro, porque justamente sea un elemento común obligatorio o voluntario. Por ejemplo, hay una comunidad de propietarios de un edificio, también es una comunidad. Habló el abogado, les aviso. O un partido político, ¿no es cierto? También es una comunidad. Comunidad hereditaria, pero para dar un ejemplo, o sea, tiene un fin en común, un elemento aglutinante. Bien. Si es Muy que bien. cesa ese elemento aglutinante, esa es la comunidad. Un sindicato. Se acaba la empresa, se acabó el sindicato. Claro. O esas mismas personas, cuando van a otro lugar, estarán en otro sindicato, me imagino. Pero, no cambia, pero cambia la en empresa. Argentina funciona diferente. A lo que voy que puede ser un accesorio, pero cuando pierde el fin, el sentido aglutinante. Yo creo que esta es una discusión profunda y a veces cruel, porque hay instituciones que a veces no tienen razón de ser, que se siguen manteniendo solamente de forma
artificial. Si es que no, por decirlo en una manera rápida, se ayornan o repiensan su razón de ser, que es parte de, digamos, a nadie le gusta cerrar una institución, pero a veces las instituciones ya están cerradas de antes. ¿Y cuántas veces la institución está cerrada? Porque a mí me pasó en Montevideo algo muy lindo, que era movernos del centro de la ciudad al barrio donde vivían los judíos, el barrio de Pocitos. Entonces el presidente en ese momento, que es una persona con un liderazgo muy alto, él empezó todo el proceso de moverse. Y alguien le dijo, pero estás cerrando una comunidad. Y dijo, no, la comunidad la cerraron ustedes que no vienen. O sea, lo que él hizo es poner de manifiesto lo que ya está pasado. Y ahora se movieron del barrio y es una de las comunidades líderes en Uruguay. Había manos levantadas. Me gusta, pues. Sí, lo que pasa es Dale. perdón, que la tecnología que hoy día existe ha hecho surgir 1 millón de comunidades que no estaban en nuestra mente. Por ejemplo, los corredores que usan zapatillas marca Reebok 44. Y hay millones de personas que hoy día se comunican y son Que una, hacen comunidad. son una comunidad distinta. Claro, claro. Bien, y la pregunta es, digamos, esta conversación no es inocente, obviamente, tiene que ver con la vida al final en comunidad. Habiendo tantas otras comunidades, ¿cómo seguimos manteniendo algo donde antes uno suponía que la fidelidad de una persona a una institución era absoluta y ahora tenemos muchas, no solo ofertas, sino muchas fidelidades y muchas cosas en las que uno participa y que no son, a veces no son incompatibles. Sí, pero eso mismo hace que las comunidades tradicionales tengan una posibilidad, si no cambian, en desaparecer o Obvio. extinguirse. Obvio. Bien, siguiendo con Groucho Marx, él dice algo que desafía esto, ¿no? Él desafía. Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros. ¿Sí? Tiene que ver con la comunidad. Tiene que ver. A veces nosotros decimos, vendamos, no, hagamos otra cosa. Si nosotros somos de esto, ¿a dónde tenemos que ir? Y lo traje de un personaje que es adorable. Aquellos que vimos una noche en la ópera, en las carreras, qué sé yo, sabemos el tipo de ironía que Groucho Marx propone. Entonces, como en la clase última del ciclo anterior hicimos un dibujo, a mí me gustaría que dibujemos qué es la comunidad. ¿Cómo dibujaríamos una comunidad? Si ustedes se animan, yo les hago de intérprete, pero tenemos un artista que nos puede ayudar mucho más, Carmen Gloria. Pero, ¿qué figura para ustedes definiría o ayudaría a pensar una comunidad? Yo pienso en un círculo. Bien, muy bien. ¿Por qué? Y porque en el círculo está el grupo Bien, y dentro de eso están los intereses comunes vigentes, bien. que pueden ser Porque en un círculo todos se miran, para las todos mismas nos estamos personas. mirando también. Bien, uno, círculo. Otro. ¿Cómo es tu Algo- nombre? Ani, Ani. para mí es como un árbol, porque para mí un círculo es un círculo cerrado, como que no pueden entrar ni salir. Muy bien. No quise hacer las observaciones, pero después las vamos a revisar. Entonces, voy a dibujar un árbol de un niño de 2 años, ¿sí? Si hay un psicólogo, no me lo analice. Eso es en privado. Parece más un volcán. Eso es en privado. Porque las flotas- ¿Eh? Saltaron las ramas. ¿Volcán? Lo inhibieron. Sí. No. Está demasiado puesto. Ahí, Ahí parece más. Ahora un volcán en erupción. Bien. 2. ¿Qué otra ¿No estás figura? escuchando, Ale? ¿No, me Ah, escucháis? por ahí alguien está diciendo algo. A ver. La Debbie. Algo en común. Te escuché, Debbie. La Debbie. Me pediste que te escuche y te escuché. Dale. Sí. Yo me imagino algo en que tengan todos en común, que es cualquier cosa. Pero comunidad es algo en común. A ver, déjame ver si este te gusta.
¿sí? Donde hay una parte en común y otra parte que no es en común, ¿sí? Sí, La parte que uno vive en otro lado. ¿Qué más? Dani. Yo te diría una pieza de puzzle, solo para desafiar tus capacidades de dibujo. Ay, Dani. Básicamente lo tomo del punto de vista, todos aportamos algo y entre todos hacemos algo más grande que la pieza misma o la sumatoria. 5.000 piezas o... Si le puedes poner más, mejor. Bien. Este es el 3. No, este es el... Esa es una comunidad ideal. Bien. Porque ahí encajan todas las piezas. Claro. Bien. 4. ¿Alguien más? Ian. Un punto. Un punto. Sí. A ver. Porque el punto para mí representa un punto de encuentro y a su misma vez, como por definición el punto no tiene un espacio físico, sino que es solamente un punto de encuentro. Bien. A mí me gustaba pensar en una flecha o un camino. Digamos, no todos por ahí van para el mismo lado, pero se supone que hay una orientación. Está bien la flecha, más o menos. Ale, Marisa. quizás yo pondría cualquiera de esas imágenes como el... Muy bien. La comunidad para el pueblo judío hasta la emancipación, sin lugar a dudas, fue un miklat. Fue el lugar donde pudo sobrevivir a la hostilidad afuera. Ahora, también la comunidad funciona de esa manera, ¿no? Digamos así. Miklat. Está bien. ¿Qué más? Pero todos Me esos monos, sorprendieron, ¿eh? Ale, Una Ale. casa. ¿Eh? Para los judíos importante que sea una casa. ¿Cómo se llama el lugar donde rezan los Hasidim? Un shtivale. ¿Qué es un shtivale? Una casita. ¿Cómo Chabad llama sus lugares? Beit Chabad. No necesitan gran creatividad. Es una casa. Voy a dibujar una casa. Pueden seguir con el miklat, le ponía un techo. Con techito. Si hago humo, si hago Ale, caminito, si no caminito. Bonito que sea. Ale, Una a todos ventana esos le lugares, falta. a todos esos lugares de Está comunidad, detrás la ventana. a todos esos lugares de Da para comunidad, da la cordillera. Escucha a los Ale, te tres. están hablando. a Alejandro. todos esos lugares de comunidad le falta un entorno, Le falta. le falta un alrededor de a todos esos que es cierto que contempla lo que está más arriba de nosotros, que Bien, es o sea, cierto un algo que lo englobe. cualquier forma de esta comunidad está insertada en un contexto. ¿Eso estás diciendo, Steffi? Sí, Bien, el contexto es yo el Dios, contexto no lo voy a dibujar. No. Todos acordamos que hay un contexto. Está bien. Bien, ¿alguien más que está por ahí quiere decir algo? Hay mucha gente de ahí. Bien, bienvenido. Pato. Sí, una sinagoga, Bien. una iglesia, Una sinagoga. un estadio de fútbol. Ponemos este mismo volumen de David. Bien. Yo hice una pregunta antes. Ahora, ¿cuáles son los contenidos para que algo sea comunidad? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir y qué tiene que dejar de ocurrir para que deje de ser comunidad? Algo en común. Algo en común. Que aglutine. O sea, que uno, Claudio Pincus, alguna vez escribió un pinto muy simpático, que decía Un propósito. que lo que une a los judíos es como una mermelada. ¿Sí? La mermelada es lo que nos mantiene a todos medios pegados. Es una linda metáfora, ¿no? En el sentido de que no somos todos iguales, no vamos siempre para el mismo lado, pero hay algo que nos une. Es interesante que en la vida comunitaria, fíjense cómo se fueron formando las comunidades en todos los lugares. Eran comunidades de origen, ¿sí? Comunidad de judíos de Rusia, de Polonia, aquí venían ¿cómo se llama el lugar que vinieron que después fueron a Temuco? De Monastir. O sea, había un origen trasladado aquí y que tenían en común, no solamente que eran judíos, sino que eran extranjeros y que tenían necesidades. Y
Y costumbres similares. y costumbres y necesitaban hablar entre ellos. Los judíos alemanes los domingos a la tarde se juntaban porque no tenían con quién hablar alemán, sino, o sea, había algo que no solamente tenía que ver con la identidad judía, pero también con otras identidades que permitía y necesidades también, ¿no? Intereses y necesidades, porque también la necesidad de estar en un lugar donde uno les pasa a los expatriados, necesitan estar con gente que más o menos habla el mismo idioma, porque si bien en Chile se habla español, para los que venimos de afuera, no es el mismo idioma. Las cosas no tienen la misma significación. Por ejemplo, cuando en Chile se dice somos amigos, no es lo mismo que la amistad en Argentina. Tiene otra característica, ¿sí? Otro tono. A mí me pasaba, después de codificarlo, que muchas veces cuando la gente dice en Chile somos amigos, para Argentina es somos conocidos. ¿Sí? Somos conocidos. Amigo es otra cosa. Amigo es alguien cercano. Alguien que traspasa la puerta de tu casa. ¿Sí? No es lo mismo. Y muchas veces también me ha pasado que hablo con la gente y me dice, sí, somos amigos. Le digo, ¿cuántas veces fuiste a la casa? Nunca. Nunca. Y Pero está ya bien. hablamos de café. No está mal. No digo que está mal, digo el sentido de la palabra, ¿no? Y utilizar la palabra amistad porque es la palabra que usar en la próxima página de Spinoza. Pero yo creo que acá en Chile no decimos lo que queremos decir siempre. Siempre decimos así. Yo no voy a criticar. Pero yo le digo Bien, que eso sí, es. gracias. Ya pues, llegamos a este. Última oportunidad. Lo que Ale, Spinoza Ale. trabaja, sí, Nada, que la Sarita quería participar y ella me pidió que dijera lo que ella piensa que es comunidad. dale, Que me muy dijeras bien. a mí. Pero hija, ya, pues ven. Ya. Yo lo tengo que decir. Significa gente que se ayuda. Muy bien. ¿Ella estudió Que son Spinoza? amigos. ¿Y qué más me dijiste, hija? ¿Sarita leyó Spinoza? Le estaba explicando quién es. Bien. Spinoza, una de las cosas que dice es que la comunidad es algo donde la gente se auxilia mutuamente, donde se establecen lazos, donde uno protege al otro. Solidaridad. Por eso yo puse estas palabras, donde uno deja el extremo, él dice, el extremo mayor es la tiranía, donde se hace lo que yo quiero, cuando quiero y como quiero, y el extremo opuesto es la amistad, donde uno va en pos del otro. Y la amistad en ese sentido es lo que construye comunidad, lo que hace que algo se transforme en comunidad. Y él lo que dice es algo muy interesante. En algunos pasajes lo que dice es que la comunidad es el espacio natural del ser humano. Cuando otros autores dicen que es lo contrario. Dice el espacio natural es el egoísmo. El hombre es el lobo del hombre. O todos pelean contra todos. Y él dice, el hombre cuando empieza a ascender en la escala de la humanidad, lo que encuentra es la amistad que le permite avanzar. La amistad, yo dije la amistad lo que significa en Argentina, no es lo que significa para Spinoza. Para Spinoza la amistad es el compromiso que yo tengo para con el otro. ¿Sí? Lo que estoy dispuesto a hacer para con el otro. Fíjense cómo se llamaban las instituciones tradicionales de la vida judía. El Bikur Jolim, Nasat Orhim, Akhnasat Kalá, las cosas que decimos en la mañana. Bikur Jolim no era visitar a los enfermos, era proveerle de las necesidades básicas de un enfermo. Compañía, medicamentos, comida. ¿Sí? Bikur Jolim, eso. El ¿qué dije? Akhnasat Kalá era, lo dije en muchos lugares porque es una institución bella, es la comunidad que ayuda a las novias desaventajadas a poder tener un matrimonio digno. Antes que era la mujer que no tenía ajuar, que no tenía los enseres básicos de la casa, le costaba conseguir candidato. Y la comunidad era la que le proveía eso. Hoy en día
muchas comunidades sigue existiendo eso de una manera un poco más decorosa. Por ejemplo, proveyendo vestido de novia o haciendo un kiddush, o acompañando a las otras cosas. Dije Bikur Jolim, Achnasat Orhim. Achnasat Orhim hoy en día nosotros lo usamos como algo de ser hospitalario. En la antigüedad era algo más radical. Era hacer que un extranjero pernocte en tu casa. Lo vemos en la Torá. En la Torá, Abraham, que es el ejemplo de eso, no pernocta en la casa, pero él le dice, vengan, por favor, pasaron por aquí, este es el sentido de mi vida. O sea, las comunidades tenían en sus edificios un lugar para los extranjeros, para los, obviamente, judíos, pero era para los... En algunas comunidades se implementó un proyecto que era de los mochileros, no sé si escucharon, donde los chicos israelíes que salían a dar vuelta por el mundo, las comunidades tenían un lugar donde pernoctar, estaban 1, 2, 3 días. La halajá también dice cómo ser un buen huésped. Si te dicen, vení a mi casa el fin de semana, es el fin de semana. No te puedes quedar lunes, martes, miércoles. ¿Sí? Es muy importante. Por eso, cuando discutimos sobre las mitzvot, la tradición dice que hay que estudiar las mitzvot, porque si no uno no las estaría cumpliendo con a cabalidad. Hay 2 rabinos contemporáneos, Soloveitchik y Hartman. Hartman murió hace pocos años, él fue el maestro de Soloveitchik, que comparten una visión de comunidad sumamente interesante. Ellos dicen que es verdad, hay una comunidad de origen, ¿sí?, de dónde venimos, de la narrativa que tenemos sobre nuestro pasado, que puede ser, somos todos descendientes de Abraham, ¿sí?, como dice la tradición. El pueblo judío viene de Abraham, y los que se incorporan al pueblo judío, ¿cómo se los llama? Hijos de Abraham, o sea, somos todos descendientes de Abraham. Pero hay una más importante misión, que es la comunidad de destino. No es solamente la comunidad de origen, sino la comunidad hacia dónde vamos, ¿sí?, donde el énfasis no está puesto solamente en el pasado, sino está puesto en cómo yo sigo con esta gente, ¿sí?, cómo yo que pertenezco étnicamente, tradicionalmente, por afinidad, pero no es solamente, como decía Groucho Marx, un club. Nosotros tenemos una misión que cumplir. Y en ese sentido, el concepto de comunidad de destino es un concepto muy importante, porque uno puede sentir una gran afinidad por el pasado, pero sin importarle el futuro, ¿sí? ¿Cuánta gente hace trabajos de índole, de genealogía, pero solamente como información personal, no para pensar en el futuro? Hay un rabino jasídico muy famoso que se les quemó la casa, ¿no? Y la madre lloraba y le preguntó, mamá, ¿por qué estás llorando? Dice, porque ahí tenía la Megilá, el rollo que contaba todas nuestras familias hasta llegar a Abraham. Y él le dijo, mamá, no te preocupes, yo te voy a hacer una Megilá hacia el futuro, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde está la mirada? ¿Hacia el pasado o hacia el futuro? Y en esta pregunta, la identidad de Spinoza es clave. Él sabía quién era, sabía dónde vivía, pero no había una comunidad de futuro con los judíos. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué les parece? Uy, ya dije algo. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque la gente evoluciona y él era un hombre muy evolucionado, muy capaz. Bien, pero no podía encontrar al, digamos, 100% de todo lo que pasa en la vida comunitaria. No sé si a todos nos gusta. Hay algo que sí. Y él no podía encontrar eso. ¿Por qué, por ejemplo, los teóricos se dicen, ¿por qué él no se disculpó? ¿Por qué él no volvió atrás? Si él deseaba estar con esta gente. Porque él quería pensar independientemente. Es como Groucho Marx. Yo. Perdón, alguien está hablando de algo. A ver. No, Yo siento. No está en un país libre ni democrático.
Sí. Para él lo más importante era la libertad de pensar, yo creo. Bien, bien, Entonces la libertad. que Muy no bien. podía. Él hacía mucho énfasis en la libertad. Correcto, correcto. Ale, yo también quiero decir algo. Él, A ver si puedo él poner se más cuest- lo que fuerte. pasa es que él Ustedes se no escuchan nada, cuestionaba, soy la Debbie. Él se cuestionaba, se cuestionaba la tradición y lo que se decía. Entonces él quería, claro, como decía Andrea, creo, quería tener la libertad de poder cuestionarse y tener su propia opinión sin necesariamente ser la misma que tradicionalmente se ha tenido. Bien, pero no había otros que podían pensar igual. A lo mejor había, pero iba a tener la excomunión. Pero él era un pensador, perdón, pero él era un pensador y un escritor, o sea, para escribir. ¿No? A ver ahora. Si uno quiere decir, o sea, un filósofo no puede andar. O sea, cualquier cosa que escribe lo iban a echar igual. Bien, ustedes saben que él recibió una oferta para ir a estudiar, para ir a enseñar a Alemania, ¿no? Hablamos de eso, donde le daban la cátedra que decían que iba a tener libertad de cátedra. Pero en la invitación, una de las cosas que dice es, siempre y cuando no se opongan a la religión oficial. ¿Y él qué hizo? Dijo, toda rabá, no dijo, no voy a decir en yiddish lo que dijo, pero estoy pensando. Muchas gracias, porque él decía, cualquier cosa que diga va a estar en el límite. Alguien me va a poder decir, no, esto está fuera. Bien, ¿qué más? Lo que pasa, perdón, Moche, dale. hay un contexto histórico que uno no puede dejar de lado. Es cómo vivía la comunidad en Holanda en esa época, en general en los Países Bajos. Y había una carga pesada que la comunidad tenía que cuidarse mucho. Entonces, habían factores que quizás querían tenerlo, quizás podrían llegar a haber aceptado sus ideas, pero también se estaban moviendo en una línea muy finita respecto de los gobernantes. Entonces, había un tema también, yo pienso, del bien común, de la comunidad. ¿Nos preocupamos por uno o nos preocupamos por el todo que es la comunidad, independientemente si hay razón o no hay razón? Pero nos puede traer muchos problemas y es uno. Aquí es toda la comunidad, más todos los que venían llegando. Ese es un argumento que en la historia se repitió, no solo en la comunidad de Ámsterdam. La pregunta es, es una objeción válida. Muchos autores trabajan eso. ¿Por qué lo excomulgaron? Algunos dicen que él escribía también algunos de los documentos políticos en contra de la monarquía. Entonces, la monarquía tenía ahí una estabilidad donde los judíos, ya te dejo, David, no querían comprometerla. Pero hay otra pregunta en ese sentido. Y Spinoza no lo sabía. Él no podía. A veces uno acepta cosas en función del bien común, inclusive desde la minoría. La minoría también a veces dice, ¿sabes qué? Mis ideas las voy a mantener en privado y no voy a desafiar a otros. Pasa eso a lo largo de la historia, no solo en un momento como el de él. Debbie o alguien que quería decir algo. Sí, la Sarita y la Debbie. O sea, yo creo que Spinoza fue un momento antes de lo que hablaba aquí el amigo. Porque estamos hablando del siglo XVI. Spinoza, bueno, los libros que he podido leer y sobre lo que se habla, la comunidad allá en Ámsterdam era muy religiosa. Pero hija, no puedo hablar si tú estás encima mío. Perdón. Él creía que tenía razón y quería mostrar su razón. Él estaba seguro que tenía razón. Pero, digamos, claramente él escribió eso, pensaba que tenía razón, pero él creía que podía cambiar la opinión de todos. Yo creo que no. Eso estaba claro. Pero de varios, pero que no iba a ser, no iba a ser un tema que iba a ser tomado en cuenta y que la gente iba a decir, ok, podemos tomar tu opinión en cuenta como otra opinión, pero no creo, ahí ya no sé, tampoco se sabe bien si él... Ya, perdón. Ale, yo creo, Ale,
Yo creo que había un ambiente hostil, tanto dentro como fuera de la comunidad, pero además él vio que sus teorías no fueron fácilmente aceptadas. Y eso fue la verdad, porque él iba por un modelo que era de Descartes, ¿me entiendes? Que venía sustentado por otros filósofos de la época y matemáticos, etcétera. Entonces es un tema complejo, porque en el fondo no es que iba a proponer esto, se vio que esto no era posible, que en ese momento probablemente pudiera salir adelante. Yo creo que por ese lado va la cosa. En el fondo es como que si viéramos a Spinoza un poco como futurista de todo lo que estamos A viendo. mí me gustaría sumar un concepto que va a aparecer ahora, que para él es fundamental. Como dije antes, nosotros vivimos en una comunidad. El 7 de octubre cambió nuestra mirada de lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero vivimos en una comunidad opcional, una comunidad voluntaria. Adherirnos a la vida comunitaria, no estoy diciendo pagar los derechos en una comunidad, estoy hablando de vivir en comunidad, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Estoy diciendo ser socio, que es importante, que hay que hacerlo, pues si no, no se más. Pero estoy diciendo participar de la vida comunitaria. Nosotros vivimos en una etapa, después de la emancipación, donde la adhesión es voluntaria. A tal punto que muchos pensadores dicen, todos somos judíos por opción. Porque nosotros conocemos gente que tiene, como decía la película española, 8 apellidos judíos, pero no ejerce como judío porque se ha desenganchado. En ese sentido es opcional. La pregunta es, ¿qué es lo que falta para que eso ocurra? Y Spinoza pone una palabra que a mí me encantó, que es el deseo. Que es una palabra que nosotros no utilizamos mucho en la vida comunitaria. El deseo de pertenecer. Hace algunos años se decía, en algunos ámbitos, que a los jóvenes se les da tantas cosas que perdieron el deseo, ¿sí? Se los llena con tantas, se los hace consumidores y se les da, y ellos no participan en las cosas. Entonces, bueno, por un tiempo pueden ser consumidores, pero llega un momento que dicen, ¿y esto es? Entonces, el tema del deseo para Spinoza es lo que mantiene unida a la comunidad. Y yo lo que creo, en función de algunos autores, entre ellos tal Joseph Kaplan, que trabaja mucho sobre Spinoza, algo que nos puede doler, Spinoza ya no tenía deseo de pertenecer a este grupo. ¿Por qué no tenía deseo de pertenecer a este grupo? Yo creo, Rabino. Espera un minutito, déjame terminar la idea. Entre otras cosas, porque estos los habían echado hacia afuera. ¿Sí? Como decía Groucho Marx, yo no quiero pertenecer a un club donde me dejan estar. A él lo sacaron y dijeron, ¿me sacaron? Bueno, me sacaron, yo tampoco quiero. Él en una de las cartas dice, ¿me sacaron? Bueno, si no me hubiera ido solo al final. Es duro, porque todos queremos estar... a Gerardo le pasó algo muy interesante hace algunos años, donde hablando con intelectuales judíos que no están vinculados a la vida judía, le dijeron, bueno, pero eso que vos llamas comunidad es algo que a mí no me atrae. No tengo deseo de eso. Es fuerte, es dolor. Para aquellos que vivimos en la comunidad judía, escuchar eso es fuerte. Y la pregunta siguiente es, bueno, ¿qué podemos hacer para que sí deseen? Y a veces no podemos hacer nada. A veces son esas mismas personas las que tienen que articularse en un espacio que los identifique y que sea nutritivo y que sea poderoso para ellos. Yo creo que Spinoza tenía el deseo de estar en la comunidad. Lo que pasa es que él venía a refutar muchas cosas que las iba averiguando a través de sus estudios y no aceptaba lo que le estaba diciendo el rabino. O los rabinos con los estudios. O Spinoza lo que quería plantear era que se pueda hacer comunidad de una manera distinta. ¿Sí? En eso fue adelantado. Claro, porque en 1630 y tanto... Hay un texto en la Torá que es muy poderoso, que es que cuando se está inaugurando el Mishkan, los hijos de Aarón, que son sacerdotes, prenden un fuego y lo matan. ¿Sí? Los matan. Entonces, los rabinos, hay libros, como dicen los abogados, la mitad de la biblioteca para un lado y la mitad de la biblioteca por otro. Una es, eran corruptos, y otros dicen que eran tzadikim,
eran grandes justos. Pero los que dicen que eran tzadikim, dicen, ¿cuál fue el problema? Que quisieron adelantarse antes de poder digerir. Todos nosotros, o la mayoría, tenemos hijos y sabemos que, por ejemplo, la miel no la pueden comer hasta determinada edad. ¿Por qué? Porque puede haber esporas, y si comen la miel antes, las esporas nos pueden dañar. No es que no van a poder comer miel nunca, pero esa miel hay que comerla en el momento, digo la miel porque es lo que me acuerdo. No sé si les di comer alguna vez miel a mis hijos, pero Yo ni eso sabía. lo van a usar. O sea, Spinoza se adelantó a su época, porque muchas de las cosas que él sostiene son cosas que sostiene hoy en día gran parte de la vida judía. Tenía a Andrea por ahí y después lo dejo acá para que los que están en realidad es casi un castigo a los que están en casa por no venir, pero sé que viven un poquito más lejos. Ok, perdón. Va a ser cortito. No, que yo creo que él perdió el deseo, quizás podría pensar que perdió el deseo cuando vio la humillación que le hicieron al, no me acuerdo, al XX de Uriel da mujeres. Costa. Uriel da Costa. Exacto. En todos los libros dice que él era un niño cuando vio cómo lo humillaron a Uriel da Costa. La humillación era que él se tenía que acostar en el medio de la comunidad y la comunidad pasaba por arriba de él escupiéndolo y otras cosas. Nadie sabe si esa imagen él la vio con sus ojos, pero seguramente la escuchó. Forma parte de la tradición oral. Tenía dos manos. Diego y alguien más por ahí atrás. Un comentario sobre esto que decimos que una comunidad tiene que tener algo en común y el elemento es el deseo, la pertenencia, etc. Pero en el fondo, el amigo Spinoza pasaron 5 siglos, Hablamos más ratito. lo siguen reconociendo como el filósofo judío, que en realidad él era un filósofo, no judío. Y lo traemos al nazismo. A veces te definen otro. ¿Cuántos asimilados? No, yo soy asimilado. No, ¿y cuántos intelectuales de esto que por ahí habló Gerardo? Sotobocho, no tanto, en ciertos ámbitos los critican o le dicen esto, este es judío. ¿Viste? No, este sionista todavía. Claro, bueno, aparte, sí. Vos volvés al tema que vimos antes también, la comunidad de origen y la comunidad de destino, porque la comunidad de origen te pueden definir otros, la comunidad de destino ya no. Y lo más importante es poder construir hacia la comunidad de destino, que es el desafío más grande. Cuando nosotros decimos, nosotros no podemos educar a nuestros hijos solamente basado en la hostilidad de alrededor, es decir, que si los educamos solamente con la hostilidad, le estamos dando una identidad frágil. Ustedes saben que Franz Kafka le escribió una carta a su padre diciéndole, una de las cosas que varias cosas. Una de las cosas que le critica es que me diste una identidad judía vacía, un apellido, unos mandatos, pero ni siquiera entendía por qué eran los mandatos. Y muchas veces eso forma parte de nuestra vida. Cuando no hay un deseo o cuando no hay una comunidad de destino, al final son todos mandatos que quedan vacíos y que no pueden transmitirse hacia adelante. Patti es una gran talmudista, quiero decir. Digo que él sentía limitada su libertad de pensar. Esto lo encontró con su profesor que cambió el mundo. No tenía posibilidad de avanzar más que en una pura línea, quedándose en el mundo. Por eso, en este sentido, él fue un adelantado, porque si viviese ahora, posiblemente podría ser de nuestras comunidades, y digo nuestras genérico, sin denominación, que podría circular por más de una de las comunidades. Bien. Cuando hablamos de deseo, yo tratar de entender qué quiere decir el deseo. ¿Deseo de qué? Deseo de pertenecer, pero no como las tarjetas de crédito. Como en la tarjeta de crédito que dice... Pertenecer tiene sus privilegios. Sí, ¿no? O otras cosas. Deseo de pertenecer es deseo compartir con estas personas mi destino. No solo mi futuro, mi destino. Y poder... quiero contarles algo que es muy revolucionario. Maimónides tiene algunos escritos muy fuertes
con respecto a sus alumnos, o algunos de sus alumnos, que se incorporaron al judaísmo. Uno de ellos le manda una carta diciendo, Rab, yo quiero saber si puedo rezar la oración que no me hiciste no judío. ¿Sí? Él dice, obviamente, vos al haberte incorporado al pueblo judío, ya sos judío pleno. Y después le hace una pregunta y él dice, lo voy a explicar de esta manera. Para mí, la persona que se incorpora al judaísmo es el verdadero judío. Rambam, en el año 1200. ¿Por qué? Porque es alguien que no lo hace porque lo heredó, sino porque lo decidió. Y decidirlo es una acción que transforma tu vida. ¿Sí? Por eso ya sos Ben Abraham o Bat Abraham. ¿Por qué? Porque transformaste tu vida. Entonces hay un deseo de pertenecer. Pero ¿cómo crear el deseo? Oh, Bueno, estimularlo. tenemos una profesora ahí. Para mí hay varias cosas. Una de las cosas que siempre me conmovieron es que uno educa más con sus acciones que con sus palabras. ¿Sí? Porque muchas veces sus palabras están en disonancia con sus acciones. Y el ejemplo que a mí más me conmueve es un ejemplo desde el punto de vista casi de una experiencia. Digo, cuando un padre canta el Atikva con emoción, está educando más a su hijo que si le da lecciones de la historia del sionismo. ¿Sí? Entonces, a veces lo que uno es la forma de transmitir. Pero uno también tiene que ser, porque el Rebbe Kotz, yo siempre cuento esta historia, lo cuento a los padres de Talmud Torah cuando vienen a la primer clase, ¿no? El Rebbe Kotz dice, una vez vinieron unos padres y me dijeron, Rebbe, yo quiero que mi hijo haga bar mitzvah, quiero que le enseñe Torah. El Rebbe Kotz dice, qué lindo, si todos vienen a que los hijos estudien Torah, ¿cuándo van a estudiar ellos Torah? ¿Sí? ¿Por qué? Pues siempre estamos haciendo que los otros estudien Torah. Entonces, ¿cuándo tenemos que empezar? ¿Cómo es eso? Digamos, todos tenemos que estar comprometidos. Si nosotros tenemos una vida judía comprometida, coherente, racional, respetuosa de la individualización del otro, porque a veces también los chicos que viven toda la vida en un marco judío necesitan sacar la cabeza y respirar un poquito, pero con la confianza de que los elementos que le dimos van a ser los elementos que van a generar el deseo de pertenecer y no la asfixia de pertenecer. Y que también puede, es decir, cuando hablamos del círculo, yo dije que había algunas críticas, ¿se acuerdan? Que no las dije. ¿El círculo qué pasa? Los que están adentro no pueden salir, los que están afuera no pueden entrar, a no ser que hagan Alguna puerta. una brecha. Una puerta. Cuando empezamos a construir esta comunidad, nosotros nos jactábamos de que era una comunidad que tenía solamente 3 paredes. Allá no hay pared. ¿Sí? Esta pared es una pared que se abre, después hay vidrio y se va el vidrio también, no hay pared. O sea, una comunidad también tiene que tener puertas de ingreso, que no tiene que ver con la puerta de entrada y lo de Vistajón, sino que tiene que tener un espacio permeable para que va. Todavía no terminé, pero Marisa. Hay algo que me llama la atención, por ejemplo, cuando celebramos Yom Kippur en la Boná, todos en la Boná están celebrando Yom Kippur. Yo pertenezco a esa tremenda comunidad. Hay desconocidos, gente en Israel, si no celebran. ¿Por qué? Porque no tienen un sentido, tienen un sentido. Hace muchos años vino un profesor de la Universidad de Haifa Mendoza, que era una persona muy, muy buena, era de origen, sus padres eran austríacos, y él decía, en ese momento, una de las experiencias que diferencian a Israel de la Golá es la Golá, que no tiene la experiencia de la Tzavá, en Israel es una experiencia unificadora, transformadora, y la sociedad, pero los judíos que vivimos afuera no tenemos esa experiencia. Y la experiencia que no tienen los israelíes es la vida comunitaria, la necesidad de la vida comunitaria. Y por eso hay rituales laicos en Yom Kippur, que son
los chicos dicen que llenan las calles andando en bicicleta. Son, digo, rituales laicos porque es parte del etos de la sociedad israelí. O sea, tienen otros rituales, no los rituales que nosotros tenemos, pero hay algo de eso. Claramente hay una experiencia de ser minoría y una experiencia de ser mayoría. Nosotros, fuera de Israel, vemos el mundo como una minoría. La experiencia de vivir en Israel y salir a la calle, y el que maneja el micro es yehudí, y el que te empuja en el banco para pasarse y para hacerse el vivo es yehudí, y el que te da mal el cambio y se queda con la diferencia es una experiencia distinta, que hay que aprender a desidealizar, ¿no? Nosotros también hemos idealizado mucho a Israel, demasiado pobre los israelíes que tienen que cargar con toda la fantasía que nosotros tenemos, ¿sí? Y que todos tuvieron, la fantasía de que somos invencibles, que somos todopoderosos, y estamos viviendo también la ruptura de algunas de esas fantasías. Por eso dije, el 7 de octubre marca una transformación, tanto para los israelíes como para nosotros en identidad. Entonces, deseo de pertenecer, el siguiente paso es deseo de aportar. Cuando yo digo deseo de aportar, quiere decir de ser protagonista, de ser alguien activo, no de venir a consumir. Alguna vez escuché un concepto que me gustó mucho, que hay organizaciones donde hay personas que producen los productos y otras que consumen los productos. Pero hay otras organizaciones, que son las que para mí más me desafían, que los que producen los productos son los mismos que los que lo consumen. ¿Sí? Es complejo, pero es un grupo de personas que diseña la vida comunitaria porque quieren satisfacer sus intereses y sus necesidades. Esos se llaman prosumer. Tienen un nombre en el mundo de las organizaciones, que son, no es que un grupo de profesionales iluminados deciden lo que otros tienen que vivir, sino la comunidad en sí misma es la que construye eso. Pero eso es medio complicado porque también son incumbentes en las propias decisiones. Sí, también tiene que ver con la escala. También tiene que ver con la escala, ¿no? El próximo autor que vamos a ver, que yo los invito a participar, es Mordecai Kaplan, que tiene una teoría muy inspirada en la democracia americana para la vida comunitaria, y eso resulta en algunos espacios y en otros es difícil. Ale, Entonces, perdona, sé que está complicado con el tiempo, pero voy a tratar de ser no, súper complicado concisa. no, solo quedan 3 minutos. Me gustaría decir de que Spinoza en su época fue súper revolucionario porque fue uno de los promotores, yo no sé si tenía que ver con el Musar, pero para él era súper importante, ¿cierto? La honestidad, la amistad, la libertad, ¿cierto? La solidaridad, etcétera, que en esa época a lo mejor estaba un poquitito desvalorizado, ¿cierto? Por todas las características que tenía la sociedad judía en Ámsterdam en ese minuto. Entonces, en el fondo, lo importante es que perduró en el tiempo. Uno puede pensar, murió solo en ese momento, pero en el fondo, ¿qué es lo que es? ¿Es temporal? ¿Es atemporal? En el fondo es atemporal. El tema Un poco que vos sumás, el tema de la honestidad, tiene que ver con las relaciones entre las personas para él. El tema de la amistad verdadera impone honestidad. Él, en el autor Diego Tatián, hace un análisis bello de una disciplina que para Spinoza era muy importante, que era escribir cartas. ¿Sí? Y para nosotros eso ya no existe. Él dice que en el escribir cartas, determinadas cartas, se construye la amistad. ¿Por qué? Porque uno comparte las cosas más íntimas, que no puede compartir con otros. Es una disciplina que en el mundo de WhatsApp ya no existe, pero ahí muestra en alguna de las cartas cómo él valora la amistad, como la amistad es alguien con el que vos podés compartir tus sentimientos y tus secretos. ¿Sí? Y puesto en términos contemporáneos comunitarios, para mí una comunidad es donde uno puede llorar sin avergonzarse, sin que nadie lo mire y lo juzgue, o reír a carcajadas y que la gente pueda compartir tu alegría sabiendo lo que estás viviendo, ¿no? Al final de eso se trata. Quiero terminar con los 2 puntos
sobre el deseo, sobre el desarrollo del deseo, y podemos seguir pensando, ¿no? El deseo como, vuelvo a decir, como esa mermelada de desear compartirla. Deseo de pertenecer, de aportar, de darle lo mío a otro, de continuidad, de que esto continúe, ¿sí? Que no se termine ahora, sino, yo siempre digo, si uno tiene algo que ama, eso algo que ama lo quiere compartir con otros. Y eso no lo achica, sino lo agranda, lo expande. Entonces el deseo de continuidad es eso, es el deseo de esto que yo amo, bueno, que siga. Y por último, lo que decíamos de cumplir la misión. Esto es lo que tiene que orientar la comunidad, la vida comunitaria. Muchas veces cuando nos toca salir a buscar recursos para la comunidad, uno podría decir, es difícil. Es difícil si uno va a pedir plata para sus honorarios. Pero es fácil si uno sabe que eso es para cumplir con una misión. Si no es para uno, es para la existencia de la organización o del proyecto. Entonces, deseo de cumplir la misión también eso es lo que tiene que articular. Entonces, a veces las comunidades están articuladas por otras cosas. El deseo de poder, perdón, un compromiso. Bueno, a veces las comunidades están articuladas por otras cosas, que son la deshonestidad que dice Spinoza, el deseo de figurar, el poder, ¿sí? La necesidad de sentirse más importante y hacer lo que uno no puede hacer en la casa. También pasa, ¿no? Entonces, cuando uno se articula a través de la misión, es la forma más pura de la vida comunitaria. Vida comunitaria como la general. Me refiero no a una organización, sino a lo comunitario general. Bien. ¿Alguna pregunta de los que están en casa? Si no, dije que le prometí a Lucho que 8:30 terminamos, son 8:32. Estoy casi en hora. Me tengo que ir. Gracias, Ale. Tengo que ir a acostar a los niños. Buenas noches. ¿Ale? ¿Ale? Un minuto, acá tengo una pregunta, después... No, es en realidad como más que, no es una pregunta, es más un comentario. Una reflexión. Sí. Que delante cuando pregunté sobre esto de la misión, cuando las instituciones pierden misión, y disculpe, sé que me pongo como, está un poco político, pero yo estaba pensando específicamente en lo que es hoy día la ONU. La ONU se creó como una institución con una misión muy específica, que era evitar las guerras, mantener la paz, mantener la paz entre las instituciones, entre los países. Y en realidad no hay nada que haga la ONU que hoy que vaya con ese objetivo. Entonces, para mí es una institución totalmente que pierde... Fíjate que era, antes llamaba la Liga de las Naciones, la Comunidad de las Naciones. O sea, la Comunidad de las Naciones no cumple el sentido que tiene... fundacional. Entonces, ¿qué sentido tiene tener una institución que no cumple su sentido fundacional? Bien. Pero te imaginas si la ONU... Acá hay una yo creo que sería lo mismo, porque en realidad Sonia. No es una pregunta, yo quería aportar un dibujito más en lo que es comunidad. Para mí una comunidad, para mi comunidad es un Mayen David, en donde el hexágono del centro es la base de nuestros valores, es la base de todo, y cada triangulito exterior somos las familias que tenemos esa base en común. Y si seguimos sumando esos triangulitos, tenemos todas las ventanas de nuestra comunidad, que es donde se va agrupando gente, y cada vez vemos más Mayen David, porque todos tenemos la misma base. Bien, Sonia, me gustó. Gracias, me gustó mucho. Lo compramos. La comunidad es el Mayen David, este es donde está la gente, estas son las diferentes familias que se van adhiriendo. Muy lindo el modelo. Bien,